¿Qué está pasando en el Ministerio de Salud con las vacunas? Bueno, esa es una buena pregunta que quisiéramos que el ministro conteste, pero no hemos conseguido que se presente ni en la Comisión de Salud ni en una interpelación que también tiene perdida desde Juntos por el Cambio con el Pleno de la Cámara. En verdad, el ministro no ha venido en todo este tiempo. Usted imagínese que el tema de la pandemia es el más urgente y ningún funcionario, ni él, ni ningún otro funcionario de alto rango, estamos hablando de alguno de los secretarios de Estado, se ha presentado en el Congreso desde abril, donde el ministro hizo, cuando comenzó la pandemia, una explicación y nunca más apareció. Nosotros queremos que el ministro conteste. Tampoco se le dio curso a ninguno de los pedidos de informe que desde la oposición hemos presentado para requerir información, y queremos saber esto, queremos saber por qué Argentina hoy, digamos, tiene tan poca oferta de vacunas, a diferencia de otros países que han comprado prácticamente, que tienen preacuerdos con todos los laboratorios que tienen desarrollos de vacunas. Y para colmo, digamos, la vacuna que está utilizando, la Sputnik V, solamente está autorizada en la Argentina con una autorización que es más vale política más que técnica, porque la ANMAT sugirió al Ministerio de Salud la adquisición, pero a diferencia, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca, que han sido autorizadas por el ANMAT, en este caso no lo fue. Sputnik V no tiene ninguna publicación científica producida, digamos, sobre su fase 3, sí sobre la fase 1 y 2, que incluso ha tenido fuertes críticas. Y sabemos que la fase 3 está en pleno desarrollo, como en otros casos de otras vacunas, pero no podemos conseguir la información. Y esto es lo que a nosotros nos preocupa, porque todo termina siendo como una cuestión de fe. Hoy el ministro Ginés dijo que ya estaba por salir la autorización. Por otra parte, aparecen artículos periodísticos donde el gobierno habla de que recibió un informe de 200 páginas, por supuesto en ruso, porque Gamaleya, digamos, es el idioma que maneja, pero internacionalmente usted sabe que todas las autorizaciones de vacunas se hacen en inglés. En este caso no, se traducirá, pero bueno, ya saben que la vacuna puede ser utilizada, y la verdad que esto lo que genera son más dudas que certezas, y lo que cualquier política pública de salud tiene que generar es confianza. Y con estas decisiones de ocultar, de no brindar la información, lo único que consiguen es generar desconfianza en la población. Y esto, la verdad, que nosotros creemos que es muy negativo. La reunión de hoy también quiero decirle que no era una reunión donde estaba invitada toda la Comisión de Salud, sino solo algunos de los miembros de la Comisión de Salud. Ocaña. Nosotros no entendemos por qué el ministro no puede venir y dar la cara y responder a distintas cuestiones que desde los distintos bloques seguramente querrán saber. Por ejemplo, por qué Argentina no le compró la vacuna Pfizer, cuando nosotros hemos enviado a los CEOs de Pfizer una nota junto al diputado Cornejo y la diputada Najul, y nos ha respondido que son las mismas condiciones que le ha pedido a todo el mundo. Es decir, de hecho, Ocaña, Chile, disculpe que la interrumpa, pero digo, de hecho se pidieron pedidos de interpelación. Yo recuerdo el de José Cano en este momento, digo, pero cuando se supo sobre la caída de la negociación por el contrato con Pfizer y se insinuó que podría haber habido algún desencuentro o desacuerdo económico en esa negociación, se le pidió la interpelación, entiendo que no lo respondió, pero desde el gobierno apuntan que hubo conversaciones informales con la oposición. Yo le quiero decir algo que sí respondió Pfizer, porque, digamos, en mi caso, junto al diputado Cornejo y la diputada Najul, mandamos una nota a los CEOs de Pfizer en Estados Unidos y en Argentina, y luego de unos días nos contestaron esto, nos contestaron varias cuestiones más que nosotros hemos requerido, y la verdad es que conseguimos respuesta no del Ministerio de Salud, no del Poder Ejecutivo, y sí de empresas y organismos internacionales, ¿no? Sí, está claro. Ocaña, buenas tardes. ¿Ustedes votaron como oposición también una ley que les daba una cierta cobertura legal o un cierto ámbito legal
a las farmacéuticas, entre ellas Pfizer, para brindarle un marco jurídico donde donde podrían trabajar estas farmacéuticas? Le pregunto porque quería saber si ustedes habían votado eso y si habían propuesto algún tipo de cambios respecto a eso en particular o algún artículo en particular sobre el tema de las vacunas en la emergencia del COVID. Perdón, tengo tos. Sí. Pero es porque se me secó la garganta. Está bien. No. Toma un vaso de agua, Caña, puede hacerlo, está en su casa. No tengo acá cerca, pero sí, nosotros votamos una ley que requirió el Ejecutivo justamente con condiciones especiales. Tome el agua. Sí, está bien. La esperamos. Y en ese sentido, digamos, nosotros hemos sido muy receptivos porque entendemos que son las condiciones que pedían las farmacéuticas. Nosotros votamos lo que el Congreso pidió, salvo 2 artículos en mi caso, que tenían que ver fundamentalmente con que la autorización no la iba a hacer el ADMAT, sino que la autorización la iba a hacer el Ministerio de Salud. Nosotros creemos que eso es una condición que era inaceptable porque el organismo técnico que rige y que debe controlar todo lo que tiene que ver con los farmacéuticos, las vacunas, era el ANMAT. Pero fuimos muy receptivos, incluso en poco tiempo, porque el proyecto de ley ingresó, entiendo que un lunes, ya el día jueves la comisión lo había despachado, porque obviamente la oposición no tiene ninguna voluntad de poner piedras en el camino de lo necesario, de la esperanza que todos tenemos, que es que la vacunación pueda lograrse en el menor tiempo posible. Ocaña, pero también queremos tener un control sobre eso. Le preguntaba esto a propósito de algo también que me habían comentado hoy en el Ministerio de Salud, diciendo, bueno, hoy la negociación con Pfizer está pinchada y en parte es porque Pfizer está pidiendo una nueva ley. ¿Por qué? Porque el proyecto que se votó no es el que mandó el Poder Ejecutivo y, entre otras cosas, hubo algún artículo que modificó la diputada Ocaña en el que habla de negligencia, algo que a la empresa no le gustó. Mire, el artículo ese fue votado por toda la Cámara y aceptado por el Poder Ejecutivo, porque en ningún momento nos presentó de que alguna de las empresas podía cuestionarlo. Aparte, yo le digo una cosa, con mayoría propia el gobierno podía haber aprobado, porque tenía esa mayoría sin Juntos por el Cambio. Lo que nosotros pedimos es algo lógico, porque es una cuestión de protección. Imagínese si usted hay una negligencia por parte de quien le manda las vacunas. ¿Por qué el país tiene que hacerse responsable de esa negligencia de terceros? Es una cuestión mínima que uno puede requerir y en que, le vuelvo a decir, todos los diputados y los senadores estuvieron de acuerdo porque la ley salió sin ninguna objeción. Ahora, en ningún momento el Poder Ejecutivo objetó. Yo creo que el problema quizás con Pfizer y quizás también con otras empresas con las que el gobierno no ha podido entablar ninguna negociación, es la inseguridad jurídica que genera el propio gobierno tratando de modificar la justicia y tratando de generar todos los días una propuesta distinta para conseguir la impunidad de la vicepresidenta y de muchos funcionarios y exfuncionarios del gobierno. Yo creo que ese es el problema principal. Ocaña, volviendo al tema de las vacunas, ¿usted se pondría la Sputnik V? Yo no me la voy a poner hasta que no conozca si es eficiente o no. En los mismos informes que trascendieron del ADMAT, con los cuales se autorizaron, el ADMAT dice que no hay un estudio que a usted le asegure, o sea, no hay estudios en la Argentina. Esto no quiere decir que el Sputnik no lo tenga, pero no lo ha presentado en la Argentina, sobre digamos, la cantidad de anticuerpos que la vacuna genera. Y creo que esto es algo central porque es lo que se está discutiendo. El otro día discutíamos con la vacuna, una de las vacunas que está desarrollando China, por ejemplo, que Brasil, cuando hizo los estudios clínicos, advirtió que no tenía
el grado de inmunización que decía el prospecto, lo mismo que ahora está diciendo Israel sobre la vacuna de Pfizer. Sí. Entonces, yo creo que estas son cuestiones que son centrales y que deben conocerse, porque creo que es el derecho que tenemos todos para saber toda la información que tiene el Estado disponible. Y no entiendo por qué hay secreto en esto, porque el secreto puede haber en las condiciones, en el precio, puede haber en algunas condiciones particulares del contrato, pero no en una información que tiene que ver con la calidad de la vacuna. No, definitivamente. Y a mí me parece que esto es importante, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Brasil, nuestro vecino Brasil, la agencia que es el paralelo del ADVAT en Brasil, no ha autorizado la vacuna Sputnik el otro día. ¿Por qué? Porque todavía no tienen información suficiente. Sí, muchas gracias, Ocaña, por este rato con nosotros, por la información, y esperemos que la información se conozca y sea pronto y la forma más clara posible. Muchas gracias. No, gracias. Y lo más importante y lo que estamos pidiendo nosotros es que para las autorizaciones de esta vacuna haya una audiencia pública, así como hubo con la FDA, como hubo en Chile y otros países, para que toda la información esté dispuesta y que se conozca, y esto creo que es imprescindible para generar la confianza necesaria para que los argentinos podamos tener la tranquilidad y las garantías y confiar en esto que es tan importante. Y le quiero decir una cosa, no soy antivacuna, al contrario, siempre me he destacado por ser una persona que siempre estoy con el tema de la vacunación insistiendo. Así que a mí me parece que es importante la información. Muchas gracias.